Mi nombre es Gustavo Montenegro, y esta es la historia que jamás pensé que viviría, una que me ha perseguido desde aquel frío noviembre de 2019. Soy un hombre de 42 años, de complexión delgada, piel cetrina y cabello negro con algunas canas que empiezan a asomar en las sienes. Mis ojos, de un verde opaco, han perdido el brillo que alguna vez tuvieron, y las ojeras profundas que ahora llevo son testigos de las noches en vela que he pasado desde aquel suceso. Vivo en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo Almoloya, en el estado de Puebla, México, un lugar tranquilo donde todos se conocen y donde, hasta ese día, nunca había ocurrido nada que desafiara la lógica. Todo comenzó el 17 de noviembre, un domingo por la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire olía a tierra mojada, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Yo estaba en mi casa, una modesta construcción de adobe con tejas rojas, sentado en mi sillón favorito, leyendo un libro de poesía que había pertenecido a mi abuelo. De repente, el sonido estridente del teléfono fijo rompió la calma. Me sobresalté. Ese teléfono casi nunca sonaba, y menos en domingo. Lo descolgué con cierta reticencia. Bueno, dije, con voz ronca por el desuso. Al otro lado de la línea solo había silencio, un silencio denso, como si el vacío mismo estuviera respirando. Estuve a punto de colgar cuando escuché una voz que me heló la sangre. Gustavo, soy yo. Era una voz débil, casi un susurro, pero inconfundible. Era la voz de mi hermana, Rosalba. El problema era que Rosalba había muerto hacía exactamente 3 años, el 17 de noviembre de 2016, en un accidente automovilístico en la carretera que conecta Puebla con Oaxaca. Recuerdo claramente aquel día. Ella tenía 35 años, era una mujer de estatura media, piel morena clara y cabello largo y ondulado que siempre llevaba recogido en una coleta. Sus ojos, grandes y expresivos, eran de un color café tan intenso que parecían absorber la luz. Rosalba era alegre, siempre sonriente, y su risa resonaba como un eco en cualquier lugar donde estuviera. Pero aquel día, su risa se apagó para siempre. Rosalba, ¿eres tú?, pregunté, temblando, sin querer creer lo que estaba escuchando. Sí, Gustavo. Necesito que me escuches, dijo la voz, con un tono que mezclaba tristeza y urgencia. No tengo mucho tiempo. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Mi mente intentaba racionalizar lo imposible, pero no podía. La voz era idéntica a la de mi hermana, incluso tenía esa manera peculiar de pronunciar mi nombre, alargando la O al final, como si fuera un suspiro. ¿Dónde estás?, logré balbucear, sintiendo que mi garganta se cerraba. No importa dónde esté. Lo que importa es lo que tengo que decirte, respondió. Debes ir al baúl que está en el altillo de la casa de mamá. Ahí encontrarás algo que te explicará todo. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo que el frío se apoderaba de mi cuerpo. Miré la pantalla del teléfono. La llamada provenía de un número que no tenía formato, solo una serie de dígitos aleatorios y símbolos que no tenían sentido. Intenté marcar de vuelta, pero solo obtuve un tono de error. No podía quedarme quieto. Salí de mi casa y caminé rápidamente hacia la casa de mi madre, que vivía a pocas calles de distancia. El viento soplaba con fuerza, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Era posible que Rosalba me hubiera llamado desde el más allá? ¿O era solo una broma macabra? Pero nadie en el pueblo sabía imitar su voz de esa manera, y mucho menos conocía los detalles íntimos de nuestra familia. Al llegar a la casa de mi madre, la encontré sentada en la sala, tejiendo una bufanda. Doña Margarita Montenegro, una mujer de 68 años, de cabello blanco como la nieve y ojos azules descoloridos por el paso del tiempo, me miró con sorpresa al verme entrar tan agitado. ¿Qué te pasa, Gustavo? Pareces haber visto un fantasma, dijo, con esa voz suave y maternal que siempre me calmaba. Mamá, necesito subir al altillo, le dije, sin dar muchas explicaciones. Ella asintió, aunque su mirada reflejaba preocupación. Subí las escaleras que llevaban al altillo, un espacio pequeño y polvoriento donde guardábamos cosas viejas. Allí, en un rincón, estaba el baúl del que Rosalba había hablado. Era un baúl antiguo, de madera oscura y herrajes oxidados, que había pertenecido a nuestro abuelo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había varias cosas, fotografías viejas, cartas, algunos juguetes de nuestra infancia. Pero lo que llamó mi atención fue un sobremanila, grueso y amarillento, con mi nombre escrito en letras temblorosas. Lo abrí y encontré una serie de documentos y una carta. La carta estaba escrita por Rosalba, y la fecha en la parte superior era el 16 de noviembre de 2016, un día antes de su muerte. Querido Gustavo, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. He tenido sueños extraños últimamente,
Sueños en los que siento que mi tiempo aquí se acaba. No quiero asustarte, pero necesito que sepas la verdad. En este sobre encontrarás documentos que revelan algo que he guardado por años. No es fácil para mí escribir esto, pero necesitas saberlo. El accidente no fue un accidente. Alguien me perseguía, alguien que no quería que llegara a Oaxaca. He estado investigando algo que no debí, y ahora temo por mi vida. Si algo me ocurre, por favor, sigue estos documentos. Encontrarás nombres, fechas, lugares. Todo está conectado. Cuida de mamá. Y cuídate tú también. Con todo mi amor. Rosalba. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había estado investigando Rosalba? Comencé a revisar los documentos. Había recibos de pago, fotos de personas que no reconocía, y un mapa de Oaxaca con varias ubicaciones marcadas. También había una lista de nombres, algunos de los cuales me sonaban familiares, como si los hubiera escuchado en las noticias. De repente, escuché un ruido abajo. Bajé rápidamente las escaleras y encontré a mi madre pálida, mirando fijamente el teléfono fijo de la casa. Acaba de sonar, dijo, con voz temblorosa. Era Rosalba. ¿Qué te dijo? Pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Dijo, cuídenlo, respondió mi madre, llorando. ¿Qué está pasando, Gustavo? No supe qué responder. Esa noche, mientras la lluvia caía sin cesar, me senté en la sala con los documentos en mis manos, intentando entender lo que todo significaba. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, pero no conseguía encajar las piezas del rompecabezas. Mis dedos rozaban el papel, mientras mi mente divagaba entre pensamientos oscuros y temores profundos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este caso en particular? ¿Y por qué, de todos los documentos, había uno que se sentía diferente? Pero lo que más me perturbaba no era el contenido de los papeles, sino la sensación inconfundible de que algo o alguien más estaba en la habitación con nosotros, observándonos en silencio, esperando. Ese algo no quería que llegáramos a la verdad. La sensación de estar siendo vigilado me recorrió la espalda, haciendo que el aire en la habitación se volviera pesado y denso. Miré hacia la ventana, la cortina se movía ligeramente, pero no había viento. La lluvia azotaba con fuerza, como si intentara ahogar algún susurro lejano que intentaba atravesar las paredes. Intenté concentrarme en los documentos, pero el sonido del teléfono, en silencio desde hace horas, me hizo saltar. Desde entonces, las llamadas no han cesado. A veces es la voz de Rosalba, otras veces solo silencio. Ese silencio, largo e inquietante, es más perturbador que cualquier palabra que pudiera escucharse al otro lado. Es como si algo estuviera observando, esperando a que respondiera. Pero cada vez que suena el teléfono, sé que el más allá está tratando de decirme algo. Algo que aún no soy capaz de entender completamente. Y aunque no tengo todas las respuestas, una cosa es clara: esta historia está lejos de terminar. No importa cuántas veces intente cerrar la puerta a esos recuerdos o a esos llamados, algo dentro de mí sabe que esto no ha hecho más que comenzar. Y ahora, cada vez que miro el teléfono, me pregunto, ¿quién será el próximo en llamar?